Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar, El futuro empresarial que nos espera. Es para nosotros un placer poder presentar temas que sean de su completo interés. Y en el día de hoy vamos a tocar este tema que lo que busca es ver las proyecciones que tiene el mundo empresarial, los diferentes sectores y pues analizar desde diferentes ópticas cómo va a ser eh, la parte económica para muchas de las empresas en Colombia y en el contexto Latinoamérica. Bueno, iniciamos presentándoles el modelo de Interconsulting. Este es el modelo que trabajamos en la compañía para hacer que la empresa perdure. Nosotros trabajamos bajo este esquema diferentes áreas de trabajo que nos permiten ayudar a alinear a la compañía en sus diferentes áreas para que tenga un mejor funcionamiento. La primera área que nosotros tocamos es la sostenibilidad del negocio. Aquí entregamos herramientas para tener una estrategia de negocios flexibles. El segundo área es la agilidad de la organización. Aquí trabajamos lo que es la transformación interna de la empresa. La tercera área de trabajo de nuestra compañía es el trabajo remoto. Aquí lo que nos encargamos es de revisar cómo trabajar en las relaciones virtuales. Bueno, la cuarta área son los comités de alto impacto. Bueno, aquí trabajamos el coaching VICA para comités de gerencia y equipos directivos. La quinta área, trabajamos la anticipación del talento, que esto es la gestión humana post-2020. Bueno, la siguiente área es el desarrollo múltiple. Aquí lo que nos encargamos es de los autodesarrollos de nuevos trabajadores. También trabajamos en el área de compromisos y satisfacción interna, el cambio y conflicto y el clima en la incertidumbre. Otra área de las que trabajamos es el apoyo de la economía familiar, viviendo más con menos, las carreras de autorrealización, sueños que se vuelven productivos y las relaciones integrales con la comunidad, responsabilidad social en el nuevo normal. Estas son las áreas que trabajamos para las diferentes organizaciones cuando nos solicitan que los apoyemos, los acompañemos en el asesoramiento. Bueno, actualmente tenemos un programa que tenemos al aire y en promoción. Es el programa Express de Consejería Empresarial para Pymes. Lo que buscamos con este programa es ayudar a todas las pymes en asuntos muy puntuales como son la planeación estratégica, la producción, las ventas, los negocios internacionales, el talento humano, la gestión de finanzas y la parte técnica de recursos e IT y el marketing digital. Nosotros asesoramos a las compañías desde estas áreas. Cada área tiene uno de los asesores de la compañía que está ayudándolos a encontrar las mejores formas para realizar estos trabajos en sus empresas, en las pymes, y de esta forma asegurar que la empresa sea perdurable. Inicialmente hacemos 4 horas de taller que no tienen costo y lo que busca es encontrar un diagnóstico para poder visualizar cuáles son las áreas que tenemos que trabajar. Así que los invitamos de pronto, si quieren más información, pues que nos escriban a nuestros correos info@interconsultinglatam.com o gerencia@interconsultinglatam.com. Allí les podemos hacer llegar el brochure completo y que puedan revisar cómo funciona nuestro programa. También más información en la página web lo pueden encontrar en interconsultinglatam.com. Bueno, entrando en materia, el webinar de hoy va a tener la siguiente dinámica. Ustedes van a poder realizar las preguntas a través del chat. Como vamos a tocar diferentes sectores de la economía, si quieren pueden irnos dejando las preguntas. Oscar irá haciendo unas pausas en unos sectores para poder ir respondiendo sus preguntas. Mantendremos los micrófonos cerrados durante la presentación, pero si durante la sesión de preguntas alguien quiere abrirlo, bienvenido. Les pido por favor que escriban su nombre completo si no está en este momento identificado en el chat,
para poderles hacer llegar los certificados de participación y los ebooks también que estamos enviando. Como saben, ustedes han sido invitados y los confirmamos a través de correo electrónico, y la forma para nosotros poderlos identificar son los nombres que aparecen actualmente en su chat. Entonces los invitamos a revisar que su nombre esté bien. Y bueno, los dejo en este momento con este tema de tendencias socioempresariales para el 2022. La presentación la va a realizar Oscar Darío Diagama. Es uno de nuestros consultores con más experiencia para Interconsulting. Él es empresario, investigador, consultor senior, certificado y con experiencias en compañías como Coca-Cola, Unilever, Boehringer Ingelheim, ocupando posiciones importantes en Latinoamérica en roles como vicepresidente, director y miembro de juntas directivas. Bueno, cabe destacar que también ha trabajado en empresas como Legis, Colpatria, entidades públicas como el SENA, el Departamento de Planeación, y actualmente pues es el gerente general para Interconsulting Latam. Bueno, Oscar, entonces, no siendo más, los dejo para que iniciemos la presentación y les reitero la invitación para que hagan sus preguntas por el chat. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, bienvenidos todos. Este es un tema apasionante que se basa en una publicación que hizo The Economist titulada El futuro que nos espera. Es una publicación de mucha actualidad, ya que salió realmente a los medios en diciembre del 2021, o sea, hace un mes larguito. Y en esta publicación, The Economist, que es algo así como la Biblia de lo que podrían ser las tendencias en términos de inversión para los diferentes sectores de la economía en el mundo, y especialmente para las compañías de los países, habla de que el nuevo orden mundial está en marcha con unos cambios en algunos aspectos que particularmente a The Economist le parecieron que son fundamentales. Los voy a leer para que los tengamos claros desde el comienzo y luego vamos a revisar cada uno de estos temas para mirar qué implicaciones tienen y qué oportunidades nos dan. El primero es la socialización y la vivienda. Hay cambios en la manera como socializamos y en la manera como escogemos los sitios de vivienda. Luego están las oficinas y los empleos mismos. Y después un sector que está particularmente impactado, en algunos casos negativamente y en otros positivamente, que es el de los hoteles de convenciones y el turismo de entretenimiento. Por otro lado, al interior de las empresas está el tema de la evaluación del trabajo y la inversión en tecnología, las suscripciones en general para todos los hogares y las personas y el manejo de datos personales, la educación y las noticias que afectan a todos los conglomerados, los servicios médicos y la salud mental que tienen que ver con todo el tema de la vida, la salud y todos los elementos que en este momento nos preocupan fundamentalmente a todos los habitantes de este planeta. Los patrones de consumo y el comercio, que por supuesto se ven muy cambiados, el cambio climático y las otras grandes discusiones sociales, porque nadie puede sustraerse en este momento a tener que definir cuál es su posición frente a los grandes temas de la humanidad. Y finalmente, la manera como hay cambios en lo saludable, lo natural y el replanteamiento de las cosas personales en términos de la manera como vivimos. Hablando del primer capítulo, la socialización y la vivienda, estos son los principales elementos de los cambios. El primero es que deseamos volver a socializar todos. Tenemos muchas ganas de volver a tener contacto con las personas, con muchas personas. Sin embargo, continúa el tema de que habrá mucho trabajo a distancia. El trabajo a distancia no se va a acabar
y de hecho tiende a permanecer en muchos de los oficios de las diferentes compañías. Eso hace que el trabajo se haga en la casa y que básicamente los sitios de reunión no son necesariamente las oficinas ni grandes edificios, sino algunos lugares que temporalmente o eventualmente sirvan para conectar a las personas. No tienen que ser permanentes para una compañía. Por otro lado, nadie quiere tener nuevamente todo este tema del tráfico pesado en las ciudades, ni la vorágine que tiene que ver con moverse hacia los sitios de trabajo o estar en un trabajo en donde todo es exigente en el espacio de la oficina para tener que volver 2 horas hacia la casa después de haber ido 2 horas por la mañana al sitio donde estamos laborando. Las casas entonces van a ser más tecnológicas, cada vez van a tener más incorporación de avances que nos permitan hacer todo esto más cómodo y más fácil. Y lo curioso es que ahora la ubicación de las viviendas le importa fundamentalmente al trabajador, porque necesita una ubicación racional que le permita llegar a los sitios donde puede conseguir fácilmente los beneficios o los servicios que está requiriendo y tener la facilidad de llegar rápidamente a algunos sitios de reunión del trabajo cuando esto vaya a ocurrir. La ubicación racional de la vivienda se vuelve uno de los elementos que mayor tendencia tiene en este nuevo contexto. Y curiosamente la ubicación ya no importa para la empresa. Antes las empresas tenían que pensar dónde estaban sus trabajadores. Ahora realmente ya la empresa no tiene que preocuparse por estos aspectos, sino que realmente los puede contactar a través de medios virtuales. ¿Cuáles son las oportunidades que nos dan estos dos temas de socialización y vivienda? Desde el punto de vista personal, que nos obliga a definir cuáles son los círculos de contacto y relacionamiento profundo que queremos con las personas y a conservarlos y a trabajar para que eso sea factible. Y por el otro lado, que debemos buscar una vivienda ideal para nuestros intereses. Especialmente en algunos casos esto se vuelve crítico y la búsqueda de vivienda, por esa razón, está presionando tanto el hecho de que se reactiven sectores económicos como el sector de la construcción y en general la venta de bienes raíces de vivienda, no de oficinas. En los negocios, unas oportunidades que surgen son las personas o las empresas que puedan ofrecer servicios seguros de relacionamiento, plataformas de contacto entre las personas, tecnología para poder verse virtualmente, maneras de tener contacto más o menos constante y que tecnológicamente sean asequibles en términos del precio. Y por supuesto, el que sea capaz de montar una guía de búsqueda de vivienda tailor-made, o sea, hecho un poco a la medida del cliente, a la medida del usuario. Esos son negocios que pueden tener grandes oportunidades en términos de socialización y vivienda. Allí no está dicho, pero los constructores que puedan hacer viviendas que tengan ya esas incorporaciones tecnológicas y que queden cerca a muchos de los servicios que requieren las diferentes viviendas, tendrán muchísimo más posibilidades de éxito. En cuanto a las oficinas y los empleos, aquí las noticias arrancan con un tema que es muy preocupante para muchas empresas y para muchos inversores. Muchas oficinas no se requieren y muchos puestos se van a volver básicamente de asistentes digitales. Eso es lo que se requiere. Los grandes edificios corporativos
están en extinción o van a cambiar de uso. Así es de que estas ideas que hoy tenemos, la foto que tenemos de las grandes ciudades, de los grandes conglomerados urbanos, va a cambiar radicalmente porque muchos de esos edificios corporativos que hoy son estandartes o que son emblemas de las ciudades, puede que terminen desapareciendo en algunos casos o por lo menos cambiando de uso a otros tipos de servicios o de empresas y no necesariamente a esos edificios donde se juntaban cantidades de personas para trabajar en equipo sobre ciertas cosas. Eso va a ser reemplazado por mucha tecnología. Así es que aquí, por ejemplo, el cambio de uso de muchos edificios puede terminar en el auge de mucho coworking o arrendamiento de oficinas temporales. Por otro lado, se reducen los empleos, no solo por la crisis económica. Todos pensamos que esa es la manera de abordar el análisis de este problema, pero la verdad es que viene un fenómeno que ya cogió velocidad y que cada vez va a estar más acelerado, que se refiere a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial comenzará rápidamente a reemplazar muchos empleos. Y por supuesto, todo esto tiene que ver con que las soluciones tecnológicas son la primera opción para los trabajos, para los emprendedores y para las nuevas empresas. ¿Qué oportunidades o qué podemos hacer respecto a las oficinas y los empleos? Desde el punto de vista personal, hacer un diseño detallado y funcional de nuestro sitio de trabajo en la vivienda. Eso es muy importante, primero para no enfermarnos en un sitio de trabajo que inicialmente no fue diseñado para eso. Segundo, para hacer más placentera la vida dentro de la vivienda y hacerla más fácil con las personas que compartimos. Tenemos que entrenarnos y especializarnos en temas conceptuales y tecnológicos que nos den ventaja. Tengan mucho cuidado con todo este bombardeo de publicidad que hay respecto a todo lo que las personas deben aprender, entrenarse, capacitarse, etc. Por supuesto que todos los conocimientos son benéficos y válidos en términos del aprendizaje universal, pero la situación nos está llevando a que en este momento hay que darle prioridad a lo que conceptual y tecnológicamente nos dé una real ventaja, porque tenemos rápidamente que adaptarnos para poder entrar a dar unos servicios en los que podamos tener una ventaja competitiva. Desde el punto de vista de los negocios, aparece nuevamente el tema de coworking, que ya lo mencioné, y brindar servicios de entrenamiento y consejería personal para que las personas puedan ser multifuncionales o tener ventajas que efectivamente les permitan ser más empleables. Un tercer capítulo tiene que ver con el aspecto de los hoteles y el turismo. Y aquí hay unas particularidades que vale la pena establecer. Por ejemplo, la tendencia es a que desaparecerán muchos hoteles de convenciones, porque los hoteles de convenciones dejan de ser una necesidad para la mayoría de las empresas. Mientras tanto, los congresos y las reuniones masivas preferiblemente son virtuales. Y además hay menos viajes de trabajo porque las personas pueden hacer contacto sin necesidad de ir a hacer turismo laboral. Sin embargo, el turismo de entretenimiento sí está fortalecido y regresa porque esta soledad, esta necesidad de compañía, todo este sentimiento que tenemos las personas de recuperar el relacionamiento con los demás, de volver a tener contactos que sean significativos con las demás personas, implica que ese turismo de entretenimiento puede ser usado
ya no solamente en las fechas tradicionales de vacaciones, sino en muchos momentos en los que las personas puedan escaparse. Y se puede escapar siempre y cuando lleve una conexión virtual. Aquí, para los que estén trabajando en turismo, la parte importante es que el turismo de entretenimiento exige que tanto la compra como la operación y las experiencias que se ofrecen tengan una alta dosis de tecnología. ¿Qué oportunidades y retos nos ofrece el tema de hoteles y turismo? En la parte personal, que podemos aprovechar opciones de descuentos y promociones en viajes de turismo cortos y en épocas no vacacionales. Podemos conocer muchos lugares en alojamientos tipo Airbnb y, por supuesto, promociones de transporte aéreo. Y en la parte de negocios, muchas personas podrán tener oportunidades económicas ofreciendo Airbnb o, si están en el negocio de los hoteles, reestructurando los hoteles a tamaños pequeños y de experiencias únicas, o los que estamos trabajando en asesoría y entrenamiento, asesorando accionistas o preparando accionistas y directivos de los hoteles y entretenimiento para este nuevo orden mundial de la parte de hoteles. Un tema que cambia radicalmente es el de la evaluación del trabajo y la inversión en tecnología. La productividad antes se medía directamente por los jefes, con unos indicadores que, independientemente de que pudieran ser cuantificables, siempre llevaban a muchos temas bastante relativos en términos de medir la eficiencia y la efectividad de los trabajadores. La idea es que con el avance tecnológico se van a usar cada vez más plataformas de resultados, KPIs, o sea, indicadores claves de desempeño que ya están directamente vinculados a un software. Y los tiempos de eficiencia y la mayoría de todos estos eventos que tienen que ver con productividad ya están establecidos en esas plataformas, de tal manera que evitan muchas discusiones sobre lo que es el resultado real de las personas, el uso de su tiempo y la eficiencia en sí misma. Los que puedan ofrecer plataformas sobre estos elementos tendrán negocios muy exitosos y con mucha rentabilidad. En el mundo nuevo, en este nuevo orden global, todos somos globales y eso implica que contratar al mejor del mundo es más fácil. Además, no se necesitan expatriados en la mayoría de los casos. Todo ese dinero que las compañías gastaban antes, colocando una persona de un país a vivir en otro país con su familia, pagándole beneficios que realmente eran muy costosos para que pudiera transferir una tecnología o un conocimiento o un know-how, en este momento se puede hacer sin necesidad de trasladar esas personas ni incurrir en esos gastos. Se recomienda por parte de The Economist invertir por lo menos 10% en nueva tecnología en las empresas. Las empresas que no tomen este parámetro, que no es exacto, por supuesto, tendrán más dificultades en términos de ser competitivas y de poder ser sostenibles. Una empresa nueva y pequeña en este momento tiene la oportunidad de desbancar a una que lleve 50 años trabajando en un mercado, siempre que adopte una gran tecnología, tenga una cultura de pensamiento no lineal y a partir de eso contrate personas que sean capaces de trabajar con estos nuevos parámetros. Un comentario aquí sobre esto de las empresas nuevas y pequeñas. Es una gran oportunidad para un país como Colombia. Estaba hoy leyendo la encuesta que hizo la Cámara de Comercio de Bogotá respecto a
cómo están conformadas todo el tejido empresarial en nuestra ciudad. Y el resultado más sorprendente es que, aunque siempre hemos pensado que en Bogotá hay muchas pymes, creíamos que eso estaba alrededor de un 70 o 75% del total de las empresas. El dato que tenemos a partir de la Cámara de Comercio es que en este momento el 99.3% de las empresas en Bogotá, que equivalen a 470.000 empresas, son pymes. Y solo el 0.7 tienen la categoría de empresas grandes. O sea que estas empresas nuevas y pequeñas, si son capaces de establecer una gran oportunidad dentro de este nuevo orden, de poder generar soluciones más tecnológicas y de arrancar sin esa carga tan pesada que tienen las empresas grandes, pueden llegar a competir en pocos años con muchas de las que son grandes empresas. Y hay un modelo que es un modelo que lo comenzaron los restaurantes, que es el modelo de Dark Kitchen, que quiere decir una cocina oculta. Y es que la mayoría de los restaurantes tuvieron que pasarse al esquema de domicilio. Y en ese esquema de domicilio, para poder entregar rápido, tienen cocinas en diferentes sitios, como si fueran las cocinas satélites de lo que antes era una sola cocina. Ahora son varias cocinas cerca de los lugares donde tienen que entregar. Y son realmente casas en las cuales están cocinando los alimentos. Ese modelo, puesto en términos de compañías, es un modelo muy interesante de cómo se pueden tener sitios donde se hacen las producciones para estar cerca de los consumidores. ¿Cómo actuar frente a esta evaluación del trabajo, de la inversión tecnológica? Desde el punto de vista personal, tenemos que definir en qué tenemos la mejor opción y la más rápida para tener una ventaja individual sobre los demás. O sea, prepararnos para ser el mejor en lo que yo hago. Y allí hay que explorar oportunidades en el metaverso. El metaverso es este mundo virtual en el que prácticamente podemos tener una segunda vida y en donde habrá consumos, beneficios, por supuesto tecnología y toda una forma de vivir que hace un mundo paralelo en el cual, independientemente de los elementos éticos o morales o eventualmente de temor que tengamos respecto a esa realidad, es una realidad tecnológica que va a generar muchísimas oportunidades en términos de competir con productos y servicios. En los negocios se pueden diseñar plataformas tecnológicas para contratar, evaluar y promover gente. Ya no se necesita ese contacto directo previo al momento ya final de definir la contratación de una persona o la promoción a un puesto más importante. O comprar esas plataformas que tengan ventaja para que podamos ser nosotros más ágiles en términos de lo que hacemos en la compañía. Reestructurar los gastos de las compañías para destinar presupuestos a tecnología, tal como lo recomienda The Economist, y asesorar a otras empresas en estas decisiones serán sectores o trabajos en los cuales podemos tener más éxito y más rentabilidad. Un capítulo bien extenso tiene que ver con los cambios que se produjeron para los temas de suscripciones y el manejo de datos personales. Como lo rutinario cada vez se vuelve más virtual, entonces los esquemas de suscripción se vuelven muy importantes. Hoy en día la venta es fundamentalmente un tema de suscripciones. Y en esas suscripciones es muy importante guardar
confidencialmente nuestros datos, tratar de protegerlos, ya que la confidencialidad no es lograble tan fácilmente, por lo menos hacer todo lo que podamos para no estar suministrando esos datos a quienes sabemos que podrían usarlos de una manera mucho menos ética. Va a ser difícil en este esquema de suscripciones mantener infraestructuras físicas para los sitios como las galerías de arte, los gimnasios, las iglesias, los cines, el entretenimiento. Todas esas edificaciones son muy costosas y mantenerlas para que vaya poca gente es realmente un tema que sería muy oneroso para todas estas entidades. Habrá servicios sofisticados para conectarse remotamente a casi todo. La gente pagará suscripciones y también pagará por mantener el control de sus datos. Seguramente habrá maneras de evitar que el tema de los datos sea tan poco seguro como actualmente es hoy, pero eso nos va a costar dinero. Y las marcas que tradicionalmente han tenido más precio según las ventas de los productos, ahora tendrán que atender además a su credibilidad en la comunidad, el respeto que le tienen a los clientes y el prestigio que logran a través de la sostenibilidad. O sea que este tema de mantener las marcas y de hacer marketing y de crear un top of mind para la mayoría de las marcas se vuelve muchísimo más exigente, más costoso y tiene muchas más acciones que deben hacerse para lograr ese propósito. Nuestras acciones frente al incremento de suscripciones y a los datos personales que debemos proteger desde el punto de vista de las personas, estudiar las suscripciones para lograr mayor beneficio a mejor precio y exigir a todos los proveedores de servicios que aseguren nuestra seguridad con los datos personales. En los negocios, el que pueda dar asesoría sobre manejo de datos personales en las empresas o cobrar sobre plataformas que nos permitan mayor seguridad en esos aspectos, o el que se dedique a reorientar las líneas de negocio existentes para convertirlas en líneas de suscripción, o el que sea capaz de hacer negocios virtuales de gimnasio, o sea, servicios de gimnasio que le lleguen directamente a las personas a través de los computadores, los televisores, etcétera, etcétera. El que sea capaz de montar arte para ser percibido y admirado a través también de medios de Internet y en general todo lo que son estas entidades que tienen instalaciones físicas muy grandes y que pueden ser convertidas en servicios mucho más virtuales. Bueno, antes de seguir con este capítulo de la educación y las noticias, y para darles un respiro y permitirles intervenir, si hay preguntas en este momento en el chat, deberíamos revisarlas, o si alguien quiere abrir el micrófono y hacer una pregunta, bienvenido. Oscar, en el momento todavía no tenemos preguntas en el chat, pero este es el momento. Si quieren pueden realizarlas o abrir sus micrófonos. Ok, Oscar, creo que podemos continuar. Por el momento no tenemos preguntas. Bueno, muy bien, muy bien. Vayan pensando sus preguntas para el final de la presentación. Los vamos a retar para que a través del chat, los que quieran hacerlo por escrito, los que quieran hacerlo por micrófono, puedan formular sus diferentes inquietudes. Aquí no importa si la persona quiere hablar o es más tímida para hablar, o si quiere
asegurarse de que lo que va a preguntar queda, mejor dicho, en el chat. Pueden utilizar los medios que quieran para poder formularnos sus inquietudes. El capítulo de la educación y las noticias es un capítulo que tiene que ver con toda la sociedad. La educación, como ustedes lo han visto en los diferentes medios, será mayormente presencial, pero tecnológicamente adaptativa según lo que cada quien necesite. O sea que aunque las instituciones educativas tradicionales estén volviendo a la presencialidad y esto se haga para garantizar mayor calidad de la educación, la parte de la tecnología juega un papel tan importante que cada uno podrá avanzar más o menos en términos de la educación según la cantidad de acceso que pueda tener tecnológicamente a más información, a más educación, a más soluciones, a más literatura, a más contacto con otras personas que sepan. Estudiar online y offline será normal y las escuelas y universidades terminarán siendo híbridas, o sea, presenciales y a la vez virtuales, y tendrán que definir en sus programas los porcentajes de participación de esas formas de educarse. La gente a contratar, en muchos casos, en muchos puestos, pueden tener menos academia y más experiencia. Claro, eso no es para todos los puestos, pero para el 70 o 80% de las posiciones en las empresas que no requieran definir directamente la estrategia o hacer la parte más conceptual de los temas antes de comunicársela a los demás, los puestos que son básicamente más operacionales y que hacen parte de la gran fuerza de trabajo, van a exigir menos academia y a exigir más experiencia, porque la experiencia es algo que va a requerir la empresa para poder generar agilidad. Y el nombre del juego de los negocios hoy en día es agility, según dicen los teóricos de la administración, que en la práctica lo que significa es redefinir totalmente las compañías por dentro para hacer que todo lo que es bloqueo, demoras, reprocesos, maneras de hacer burócratas los temas y todo esto terminen haciéndose simples, directos y llegando las soluciones muy rápido a los clientes y usuarios. En términos de la información y las noticias, habrá mucho de esto por canales de suscripción. Eso ayudará a crear más conciencia y transparencia y cada vez las personas estarán más educadas para exigir que las noticias realmente tengan un porcentaje de verdad muy alto y se reducen las fake news, o sea, las noticias falsas. Es difícil pensar en un mundo sin noticias falsas, pero de todas maneras la tendencia que puede llegar a tener esto es a que se vaya reduciendo ese margen de manipulación de la noticia que es tan alto hoy en día. Las noticias tenderán a ser más cortas. Hoy en día tenemos unos noticieros larguísimos, especialmente en el país, pero eso va a terminar bajando y se va a llegar a un punto donde la gente lo que necesita es una noticia rápida, breve, pero explicada. Pero para que esa noticia tenga un impacto mucho más alto en las personas y la sociedad progrese, se necesita que la noticia sea contada por expertos y que se pueda contar de forma más inmediata. O sea que es tener la noticia rápidamente y contada por alguien a quien se le puede creer. Las acciones que podríamos tener frente a este escenario de noticias de educación en el campo personal nos llevarían a
prepararnos para ser objetivamente críticos con la información y las noticias recibidas y definir cuál es nuestra mejor combinación de lo que debemos hacer offline, o sea, presencialmente, y online, o sea, virtualmente, para educarnos o entrenarnos en nuestros temas de interés. Y en los negocios, el que pueda diseñar plataformas de control de fake news, el que pueda repensar los servicios de educación o entrenamiento en términos de la mejor mezcla de lo virtual y lo presencial, los que ayuden a redefinir los perfiles de selección en las empresas para dar cabida a los que agreguen más valor y los que permitan decir cómo son las personas que debemos contratar y no simplemente que hagan una lista de características que muchas veces las personas no pueden tener o que son simplemente ideales, sino algo práctico que haga que evidentemente las personas puedan agregar un valor al mundo del trabajo. Respecto a los servicios médicos y la salud mental, muchas consultas médicas seguirán con tecnología a distancia. Los médicos aprendieron a hacer consulta a través de medios virtuales y nosotros aprendimos también a consultar muchas cosas a través de una pantalla. Seguirán las pruebas de COVID durante el 2021 y el 2022 y no sabemos si más años, pero esto será muy frecuente ahora en el 2022. Las personas adquirieron en muchos casos, no en todos, desafortunadamente, un hábito de limpieza escrupulosa de las manos y de los alimentos. Esto llegó para quedarse. Y esto que se vuelve un hábito de higiene ayuda también a que muchas bacterias y virus que antes se transmitían puedan ser un poco mejor controlados. Y aquí viene el tema desde el punto de vista de las grandes instalaciones y de los negocios. Los hospitales y las clínicas, todos pasarán por procesos de reestructuración. Hay que repensarlos totalmente. Las estructuras no están hechas para atender la salud como hoy debe atenderse. Para eso habrá, por supuesto, nuevas maneras de establecer las salas de atención, los pocos consultorios que habrá para los temas que tengan que ser presenciales y, por supuesto, dar mucha más importancia a las unidades de emergencias, cuidados intensivos e intermedios. Y aquí viene un tema que tiene que ver con la parte más individual. La gente está sobrellevando en este momento unos sentimientos de agresividad por la situación, de soledad por la pandemia y por todo lo que nos obliga, y de angustia, en algunos casos angustias económicas, en otros casos angustias emocionales, angustias físicas por enfermedades, etc. El que pueda ofrecer plataformas y servicios para ayudar a la gente a sobrellevar esos sentimientos, no solo estará haciendo un servicio socialmente muy importante, sino que además de eso estará creando un negocio importante. Y finalmente, en las empresas habrá muchas dificultades de trabajo en equipo y una crisis de liderazgo como se ha venido hasta ahora conociendo, y el que trabaje en estos aspectos para poder crear soluciones en ese nuevo orden también tendrá mayores posibilidades de tener éxito. Las oportunidades y retos que surgen en este orden nuevo de la medicina y la salud mental nos aclaran que en lo personal deberíamos investigar las diferentes opciones virtuales que nos ofrezcan soluciones para manejar nuestros problemas personales y priorizar las conductas de bioseguridad en toda ocasión. Esto que tiene tanta resistencia, las conductas de bioseguridad, en la práctica
es algo que forzosamente la situación del mundo nos está enseñando que debemos tener en forma constante y que es una manera de prevenir muchos problemas. Y es un tema que desafortunadamente la humanidad no lo captó anteriormente, pero que ahora, por la fuerza de las circunstancias, nos está llevando a tener mucho más cuidado con nuestra higiene y la salud de toda la comunidad. Los negocios serán exitosos en la medida en que trabajen en servicios de asesoría en el manejo de la soledad, la angustia y la frustración, tanto individual como organizacional. Déjenme hacer aquí una cuña publicitaria. Interconsulting, además de sus programas de la empresa que perdura y la Consejería Empresarial para Pymes, estará lanzando en los próximos días un servicio de escucha activa virtual para la soledad organizacional, o sea, para las personas que se sienten solas dentro de las organizaciones, que están extrañando el contacto con los equipos de trabajo, que tienen dificultades para manejar las angustias del mundo laboral, que tienen dificultades para eliminar las frustraciones que tienen en términos de qué tanto están recibiendo el reconocimiento y la exposición que deben tener para poderse promover. Todo eso se puede hacer a través de sesiones de escucha activa que estamos dispuestos a suministrar. Y continuando con este mundo de los negocios que sean capaces, las compañías que sean capaces de dar servicios de entrenamiento en el nuevo liderazgo y en la creación de equipos virtuales efectivos, tienen asegurado un campo de trabajo de muchísima aceptación. En cuanto a los patrones de consumo y el comercio, pues las formas de comercio no solo han cambiado, sino que van a quedarse. Y hay una tendencia no solo a usar todas esas formas de comercio que llaman hoy las empresas los omnicanales, o sea, todo tipo de formas de llegarle a las personas a través de productos y servicios, que no solo están en un sitio para que los compren, sino que ahora los productos y servicios persiguen a las personas y los llevan directamente hasta sus casas. Pero habrá una tendencia desde el punto de vista individual a ahorrar más por la crisis económica y a ahorrar más porque hay cosas que no se necesitan. Las compras de ropa más casual se harán más grandes. Las compras en electrónica, por supuesto. Las redes sociales empezarán a competir con Amazon y con estos servicios que proveen los productos y servicios para que lleguen directamente a los clientes rápidamente. Y las redes sociales harán eso porque tienen una infraestructura enorme de tecnología y de información que les permite entrar a competir en eso. Muchas tiendas físicas cierran, pero habrá tiendas de experiencias, o sea, algo así como lo que existe hoy en día en casos como el de Apple, que son tiendas donde la gente va a jugar con los nuevos computadores. Pero la diferencia es que ya no se va tanto a vender en esos sitios, sino que las tiendas de experiencia pueden ser físicas o virtuales y podremos jugar con los productos y casi que tocarlos y sentirlos y experimentarlos y finalmente tomar la decisión de comprarlos virtualmente. Y por supuesto habrá showrooms, o sea, sitios para poder exhibir los productos, no en cantidad, sino básicamente en términos de las prestaciones que pueden dar. Habrá pocos centros comerciales, curiosamente, porque muchos de esos locales y negocios de los centros comerciales pueden entrar en una crisis muy importante. Subsistirán algunos centros comerciales, pero tendrán que ser muy grandes y tendrán que ofrecer todo tipo de servicios
en tiendas pequeñas y en tiendas en donde rápidamente la gente tome decisiones y pueda llevar las cosas rápidamente. O sea, el producto para llevar a la casa. Y serán readaptados totalmente esos centros comerciales. Muchos de esos terminarán alquilando instalaciones para los sitios de reunión que requieren las empresas cuando tienen que hacer una convención o algún tipo de reunión de trabajo grande. ¿Cómo sacarle provecho a esto del consumo y el comercio? En lo personal, prioricen las compras estrictamente necesarias o convenientes en términos de bienestar básico, salud física y mental. Prioricen eso. Eso es lo más importante. El bienestar básico, la salud física y mental. Reorganizar los presupuestos personales o familiares para ahorrar e invertir. Y en la parte de bienestar básico, salud física y mental, hay que darle una prioridad a las compras tecnológicas que nos permitan hacer todo más fácil y estar siempre a la vanguardia en términos de lo que es la manera como se vive ahora o se va a vivir ahora. En los negocios, las compañías deben intentar preferiblemente mercadear a través de redes sociales, showrooms y páginas de internet que nos den ventaja competitiva. O sea que la tendencia que ya venía desde hace unos pocos años se va a volver ahora el punto más importante. Y por supuesto, todo lo que permita asesorar a otros en términos de presupuestos personales, en términos de priorización de compras y en términos de exhibición mínima de productos, pero compras hechas a distancia y que sean rápidas en entrega y en calidad, nos dará también ventaja competitiva en algunos negocios. El penúltimo capítulo tiene que ver con el cambio climático y las otras discusiones sociales. Y aquí el cambio es que las empresas empezarán a sentir cada vez más la presión de ser ecológicamente sostenibles. Esto que se vuelve un clamor mundial obliga a las empresas a adquirir elementos de inteligencia artificial para poder prever esas soluciones. Otro tema es que habrá muchísimas bicicletas en general en el mundo. La ecología será la principal preocupación. Y luego viene un tema que me parece apasionante y es que hace muchos años se tomó la decisión en la educación de eliminar de la mayoría de los programas las cátedras que tienen que ver con muchos elementos en la universidad relacionados con la filosofía, las humanidades, esos tipos de temas que afectan toda la sociedad y que son la base para construir los principios de una sociedad. Y lo que implica ahora es que quieran o no quieran, los dirigentes y los gobernantes serán cada vez más las discusiones que se produzcan en términos de cómo orientar la educación, la salud, la energía, la seguridad, la política, cómo proteger la clase media, etcétera. Esas no son solamente discusiones políticas, esas son discusiones que nacen de la filosofía, de los principios, de discutir la ética, de discutir qué hay que hacer realmente para que las personas estén mejor en el mundo. Esas discusiones van a ser cada vez más permanentes y se van a ver reflejadas en muchos de los temas políticos. Las elecciones en todo el mundo estarán más como resultado de muchas de esas discusiones que de lo que han sido simplemente discusiones de mecánica política y discusiones sobre cosas solamente programáticas.
Las soluciones tecnológicas para los temas sociales se imponen y habrá una explosión de emprendimientos sociales. Habrá emprendimientos económicos, por supuesto, pero muchas personas terminarán haciendo emprendimiento social, primero porque es una forma de emplearse y en segundo lugar porque habrá más conciencia y ojalá cada vez sea mayor sobre la importancia de la sociedad respecto a todos los temas individuales. En lo personal, en relación con estas cosas, debemos investigar, analizar profundamente y tomar posición frente a los temas de cambio climático, educación, salud, seguridad, etcétera, etcétera, y cuestionarse el statu quo hasta llegar a una conclusión con convicción. De lo que se trata no es que todos pensemos igual, ni de polarizarnos en extremos, sino de quedar con algo que nos implique una posición en la que realmente creemos que es una solución social. En los temas de negocios, el que logre asesorar sobre desarrollo sostenible, ecología y medio ambiente en forma eficaz, y los que podamos establecer consejerías empresariales sobre responsabilidad social, o brindar servicios de educación en temas sociales o sobre emprendimiento de temas no necesariamente económicos, tendremos muchas más posibilidades de éxito. Y finalmente, en lo que estamos viviendo y que es muy evidente, lo natural, saludable, se vuelve un deber. Y replantearse personalmente es una implicación muy grande de todo este nuevo orden mundial. Replantearse personalmente esperamos que termine en algo muy positivo en términos de la sociedad. Nunca sabemos hacia dónde va a concluir todo esto, pero ojalá que la sociedad avance un poco en relación con los problemas que siempre ha tenido y que son básicos. Se impone lo saludable en la comida, en las experiencias y en la forma de actuar. La tendencia es producir los alimentos propios, meditar y ejercitarse. Cada vez más se habla de una permacultura como un objetivo, que es un objetivo de hacernos sostenibles individualmente, pero en relación con los demás, y a partir de eso ser más sanos. Ese es el nuevo lujo. Lo que está costando tener acceso a ser más sano es enorme. La cantidad de billones de dólares que en este momento en el globo se gastan para poder ser más sano son enormes. Esto debería ser más barato y más al alcance de las personas, pero hagamos todo lo que esté en nuestras posibilidades para crear una cultura de ser más sanos. El reciclaje y los productos no suntuarios tienen grandes oportunidades. Y por último, habrá mucho cuestionamiento personal, nos preguntaremos muchas cosas, redefiniremos muchas metas personales de trabajo, de dinero y espirituales, y ojalá que las conclusiones que saquemos sean realmente mejores para vivir mejor. Y un principio que cada vez toma más fuerza en algunos países y que ojalá nos llegue a todo el mundo es no vivir solo para acumular y consumir, porque el principio de la vida es mucho más que eso. ¿Qué hacer ante esta necesidad de estar saludables y tener un propósito de vida? En lo personal, rediseñar nuestra agenda diaria para ser más saludables en lo físico y en lo emocional. Comprar menos y comprar mejor. Establecer un propósito de vida y ordenar todo lo diario que hacemos en relación con ese propósito.
No es que esto sea fácil, pero hay que intentar hacerlo. Y en los negocios, todos los negocios orientados a servicios virtuales de acondicionamiento físico, los de consejería para la estabilidad emocional, los servicios de escucha activa de personas en las organizaciones, el coaching para darle sentido a la vida y los consultorios de necesidades no materiales, creemos que van a tener auge y que cada vez serán más usados por las diferentes personas globalmente. Bueno, ese es básicamente lo que queríamos compartir con ustedes hoy y a partir de esto entramos en la parte de preguntas, comentarios y aportes. No sin antes recordarles que Interconsulting, la compañía en la que trabajamos, un pool de consultores con diferentes especialidades, es una empresa para hoy y siempre y está orientada fundamentalmente al bien común. Muchas gracias. Bueno, Oscar, gracias por tu presentación. La verdad, muy completa. Nos da una visión general de lo que va a ser la economía para muchos de los sectores. Y bueno, aquí viendo, tenemos algunos comentarios y preguntas de las personas que nos han escrito en el chat. Nos pregunta Mauricio, el problema de los datos personales es ético básicamente, pero se volvió más bien comercial. ¿Qué opinas de eso? Sí, es cierto, es cierto. Al estar elaborando esta presentación, siempre tuve en muchos de los temas esa misma duda, de dónde está la línea entre lo ético y lo comercial. Pero la verdad es que no podemos desconocer que el tema comercial tiene un impacto muy fuerte en todas las cosas de la vida. Entonces, el objetivo de la protección de datos debería ser fundamentalmente un tema ético y me parece muy importante que así lo señales, Mauricio, pero tiene una forma comercial de llegar a las personas y de venderse. Y si eso puede ser una oportunidad para poder tener emprendimientos o formas de empleo, pues deberíamos usarlo también siempre y cuando lo hagamos éticamente. Ok, nos comenta también Eduardo, los niños ya no quieren comer carne, pero también si siguiera la ganadería al ritmo de ahora, el costo sería acabar el agua en el 2050. Es un, También, es un comentario muy importante. Hay una discusión en los temas de la economía en este momento en todos los países porque el tema de la ganadería genera unos costos ecológicos altísimos. Los más jóvenes, las personas más jóvenes han ido aprendiendo este concepto y por esa razón están orientados a comer menos carne en algunos casos. En otros casos también lo hacen porque es una moda y en otros casos porque les parece que una filosofía como la vegana puede ser un poco más una filosofía adecuada para ellos. Pero finalmente, no importa las razones por las cuales esto suceda, el tema del consumo de carne para la alimentación es un tema que a futuro tiende a reducir y eso puede tener algunos efectos en mejoras ecológicas, pero también tiene un efecto económico muy importante que los gobiernos tienen que prever cómo lo van manejando para ir sustituyendo esas actividades económicas por otras actividades que tengan menos impacto negativo en la ecología, pero que permitan que la gente tenga empleos más sostenibles en el tiempo. nos pregunta Luis, ¿qué se vislumbra en términos demográficos? ¿Las familias se reducirán o se espera que crezcan un poco a raíz de estar en casa y poder impartir valores y principios que se han perdido por estar fuera de casa? ¿Qué opinas al respecto, Oscar?
Bueno, por supuesto que ahí hay una decisión individual y familiar respecto a qué tantos hijos tener. Yo creo fundamentalmente que la tendencia es a que se reduzcan un poco las familias, porque primero la situación económica, por lo menos el tiempo que dure esta eh, era de reactivación económica que no es tan triunfalista como en general se dice en el mundo, sino que está muy difícil la reactivación, nos lleva a que la gente piense en la crisis y en ese sentido tener más hijos implica costos muy importantes. Por otro lado, porque los jóvenes, una fracción bien importante de los jóvenes ha tomado la decisión de no tener hijos, no solo por los temas económicos, sino porque creen que la sociedad funciona de una manera que no es tan adecuada y frente a eso han tomado la opción de no traer más hijos al mundo porque les parece que estamos en un escenario muy complicado. Y bueno, no son todos los jóvenes, pero son un porcentaje importante que cada vez toma más fuerza. Por todas estas cosas, yo diría que la tendencia es a que haya menos hijos por familia. Nos comenta Felipe, muy interesante el tema de la escucha activa, la soledad empresarial. Es un problema actual que requiere atención prioritaria. Excelente saber que podemos contar con ustedes. Sí, Eh, muchas gracias. La verdad, sí pueden contar con nosotros. Hemos investigado mucho sobre este tema, tenemos el producto perfectamente claro y queremos además introducirlo al comienzo con unas sesiones gratuitas que hagan que las personas que sientan esa soledad organizacional puedan realmente consultar y puedan recibir una orientación, hacia el comienzo sea una orientación preliminar y en líneas generales, pero que les ayude a manejar esos sentimientos y a encontrar algunas opciones de solución. también nos comenta Eduardo que, bueno, todos estos temas se inculcan por internet, una muy buena presentación, nos felicita Mauricio. Luis, muchas gracias, muy buen tema, sin duda lo haces muy interesante, felicitaciones. Iván Alberto nos pregunta, para el sector logístico y de comercio exterior se aceleró el tema de la digitalización por la pandemia. ¿Qué otros factores debemos tener presentes para ser competitivos? Hay una cosa importantísima en ese tema particularmente y es que el que esté en ese sector tiene que profundizar mucho el análisis de cómo funcionan todas las cadenas de suministro globales, no solo las cadenas de suministro locales o las más cercanas, sino todo lo global, porque la crisis que tenemos en este momento en el mundo sobre muchas de las escasez de productos, los precios de algunos de los productos que son internacionales y la dificultad de poder hacer que sean ágiles las soluciones de equipos, herramientas, etcétera, para la mayoría de las industrias, están básicamente provocados porque hay una crisis fundamental de las cadenas de suministro globales y no están realmente logrando responder a las necesidades del mundo. Ok, bueno, nos felicita Santiago, excelentes comentarios. María Telles, gracias a todos, muy interesantes los temas abordados en la presentación. Vanessa nos dice, las soluciones financieras para realizar pagos electrónicos continúan batallando con el temor que tiene o tenía el público a la hora de hacer pagos mediante estos medios. Yo creo que sí, pero hay cosas que son alentadoras. No voy a decir el nombre o los nombres, pero últimamente hemos tenido la aparición de entidades bancarias que incluso una de ellas es básicamente de un emprendedor colombiano, en donde esas soluciones tecnológicas se hacen cada vez más avanzadas y más ágiles. Yo creo que esto es un tema más de velocidad
que de falta de soluciones. Esto tarde o temprano hará que la banca se vuelque a todo lo tecnológico, de tal manera que será imposible que un banco se quede esperando a manejar las cosas manualmente o con la cantidad de reprocesos que hay hoy en día, mientras los otros bancos realmente están haciéndolo todo en forma ágil y virtual. Bueno, Oscar, creo que esas han sido todas las preguntas por el día de hoy. No, les agradezco muchísimo que haya habido tantas preguntas y comentarios. Igual les agradezco muchísimo su atención. Como saben, van a recibir un ebook de esta presentación y un certificado. Y esperamos seguir contando con ustedes como parte de esta comunidad de Interconsulting Latam, que cada mes organiza un webinar y cada vez que logra resolver una de las necesidades, lanza un producto que les puede servir a sus propósitos. Esperamos que algún día sean nuestros clientes reales, algunos de ustedes, y mientras tanto, pero no solo mientras tanto, sino en forma permanente, que nos acompañen en todas estas iniciativas de información y entrenamiento que tenemos. Bueno, a todos muchas gracias por su asistencia y estaremos en contacto, como ya lo dice Oscar, por vía correo electrónico. Les haremos llegar a todos el ebook y el certificado. Y para los próximos webinars les haremos llegar las invitaciones. Gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, muy buenas noches para todos.